Hombre, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy es jueves 28 de julio. Bienvenidos a las obras de remodelación del Santiago Bernabéu. Un día más, vamos con ello, chicos. Venga, vamos. Pero qué bonito nos están dejando el estadio, ¿eh? Qué bonito nos están dejando el estadio. Ahí tenemos las patitas de la araña, ya sabéis, patitas de la araña forever and garrapatas in the night. Y ahí tenemos otra pedazo de viga depositándose en la nueva estructura de la viga Corona. Aquí a su paso por la Torre B, Tower B. Qué bonito, qué bonito. Y bueno, que están colocando nuevas lamas en las nuevas. Aquí en el fondo sur, vamos a dar la vuelta. Qué bonito, qué bonito. Ahí están dejando la pieza, mírala, mira la puerta de Alcalá. Y aquí que llega más ferralla. Cruzamos, vamos a ver qué es lo que nos depara hoy la parte baja, la parte inferior de la Torre B, donde nos asomamos gracias a este pedazo de escudo. Te quiero, escudo. Y mirad cómo tenemos estas conexiones todavía por colocar en esta parte de aquí, justo en la parte de la Torre B. De momento también lleva alguna que otra góndola para depositar alguna maquinaria para llevar a su delegación, a su respectiva empresa. En este caso parece que es esta. Bueno, no cabe, ¿no? Ah, bueno, sí, es una góndola. Y así es como va quedando la Torre B hoy a 28 de julio, a puntito de acabar. Pedazo de foto, ¿eh? Pedazo de foto esta con el sol a nuestra derecha. 28 de julio, lo que decía, a punto de acabar ya el mes. Vamos a entrar en agosto, se me ha pasado el verano volado, pero volado, ¿eh? Es increíble. Aquí tenemos nuestro parking de patinetes, donde hay algunos que todavía siguen estando en medio. Vamos a ir abandonando poco a poco Concha Espina para llegar a la parte de Castellana, donde mirad que están en la parte superior, en la planta más superior del museo, están hormigonando. Ayer estaba en esta parte de aquí, pues hoy toca allí, claro. A ver, este JR. Aquí vamos pasando por la esquina de la Torre B para llegar prácticamente a Castellana. Vamos viendo lo que van haciendo. De momento lo que vayáis viendo yo no lo estoy viendo porque estoy subiendo el móvil por encima de la valla. Pero mi altura, mi 1,68, no me permite ver qué es lo que hay dentro. Solamente tengo que asomarme por aquí, donde tenemos más piezas para la nueva estructura de la viga Corona, aquí a su paso por Castellana y Concha Espina. Ahí están estas estructuras que hemos visto ahora, como esa grúa torre estaba cogiendo y estaba depositando. Madre mía, esta sí que es preciosa. Mirad cómo choca, cómo se entremete por ahí los rayos de sol. Qué bonito. Hoy estoy melancólico. Como siempre nos paramos aquí. Bueno, es que está el maldito sol. Aquí. Buah, es que encima arrastran las hojas. Bueno, si realmente lo que quiero sacar es esto de aquí, esto donde estaban las antiguas ménsulas para hacer el izado, de momento todavía sigue igual. No han pintado, ni siquiera han trabajado en la zona. Ya sabéis que eso hasta incluso lo harán cuando empiecen los partidos. Es una cosa que tampoco prima en urgencia. Y lo que sí vemos crecer es el techo de la Corona. Ahí lo vemos cómo va creciendo, nueva chapa que se va incorporando poco a poco. Ya sabéis que desde el interior se ve también muy bien, así que vamos a seguir dando la vuelta. Vamos a ver qué avances tenemos, pero en la Torre C tenemos novedades, ¿eh? Ya sabéis, para los días de partidos, que tenéis este planning en esta parte de Castellana, donde os pueden decir dónde están todas las puertas. Imagino que para todo el inicio de temporada ya estarán todas las puertas colocadas. Imagino, hombre, tiene que ser lo suyo. Concha Espina, ahora estamos aquí nosotros. Ahí, efectivamente, aquí estamos nosotros, justo en Castellana, norte, oeste, este. Llegamos al meollo del asunto. Y aquí vemos desde este modo angular, gracias a este pedazo de móvil, gracias al móvil. Os pido esos pedazos de like. Hay que suscribirse al canal para seguir apoyándolo. Y mirad cómo está empezando a hormigonar en la planta más superior. Ahí se ve en la parte externa, en la cara externa, cómo están cayendo esas gotas. Ahí vemos cómo están esas huellas, esos rastros, como que están hormigonando en la zona. Y ya sabéis, mientras que la grúa proyecta el hormigón hacia la zona deseada, otros están con la porra, con el vibrador neumático, y otro fratasando. Qué bien me ha explicado, ¿eh? Qué bien me ha explicado. Desde esta posición también se ve muy bien cómo ya están techando la parte de la Corona. Es verdad que desde allí se veía muy bien, pero desde aquí tampoco se ve mal. Y tenemos novedades, Estoy flipando in the night.
pero totalmente, ¿eh? Mirad lo que tenemos ya, la primera guía en la esquina de la Torre C. Ha sido un visto, no he visto, un visto y no visto, ¿eh? Un visto y no visto. Mira, es que me pongo hasta nervioso y todo. ¡Buah, chaval! De todas formas estaba claro porque ayer empezaron a subir esa estructura, lo dijimos en el canal. Estas estructuras inferiores que colocaron ayer, pues bueno, avecinaba lo que iba a pasar. Además había dos guías sencillas en la Torre D, dos guías sencillas en este lado de aquí y empezaron a subir esa conexión inferior como hicieron en la Torre D, pues blanco y en botella, leche. Vamos a ver qué nos depara el día de hoy, aquí en la parte de la Torre C, justo en la parte de Castellana, donde toca Castellana, donde ya sabéis que van cogiendo poco a poco en la instalación de nuevos materiales, nuevas piezas. En el interior del Santiago Bernabéu lo van cogiendo de este lado también, porque hay mucho material copiado. Ahí vemos al fondo ese contenedor, madre mía. Pero ¿cuánto tiempo se va a tirar ese contenedor ahí? Y es que yo no quiero pasar por aquí porque es que, mira, me duele un montón en los ojos ver estas cosas, tío. ¿Le habrá hecho uno del Atlético? ¿Le habrá hecho uno del Barça? Me fastidia un montón grabar por esta zona, pero tengo que hacerlo. Ahí vemos al fondo esos montoncitos, esos palets de yeso, de cemento, que tienen todavía que trabajar con ello. Ahí vemos también chapa, nueva chapa que van a incorporar también en las partes superiores, hasta incluso en la viga corona. Y toda esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, un montón de piezas acopiadas. Y avanzamos, vamos al parking reservado, vamos a ver cuántos grados hace hoy. Sigue averiado. Este es el parking reservado que digo, que hay hoy hasta dos excavadoras, una pequeña y otra grande. Y mirad lo que tenemos aquí, ¿eh? Mirad lo que tenemos aquí, han llegado lamas para la cubierta. Aquí tenemos este pedazo de tráiler. Antes que no se me olvide dejaros este pedazo de modo angular, este pedazo de foto, este pedazo de toma modo angular de la esquina de la Torre C. Y mirad lo que tenemos aquí, pedazo de tráiler con las pedazos de lamas que acaban de llegar. Me voy a meter ahí dentro y voy a instalarme con una lama en la cubierta. ¿Qué os parece? Me he traído batería, así que esto va para largo. Así que no os preocupéis, que os puedo sacar imágenes de cómo se iza una lama. ¡Ay, qué bonito! Bueno, llegamos oficialmente a Rafael Salgado. Mirad qué bonito, mirad cómo ya es está reluciendo esta nueva guía, este nuevo soporte vertical en la parte de la esquina de la Torre C. Yo pensaba que esto iba a ir para largo, mientras que iban allí colocando nuevas guías. Yo pensaba que esto iba a ir para largo, pero mirad, esto es increíble. Esto es el Real Madrid, todo se puede hacer. ¡Uy, buah! ¡Uy, buah! ¡Uy, buah! ¡Uy, buah! ¡Uy, buah! Esto no me lo esperaba yo. ¿Eso sabéis lo que es? Creo que eso son las plataformas que van colocando entre la grada y las bandejas del césped. Pueden ser, me suena a mí que son esas. Bueno, voy a seguir flipando, Y aquí la tenemos, como hemos dicho antes, la primera guía. Enhorabuena y bienvenida al Santiago Bernabéu. Primera guía vertical en la esquina de la Torre C, ya pegando a Rafael Salgado. Creo que esta guía la pilló ayer Maribel en la jornada de tarde. Pero bueno, qué cosita, cómo iba asomado. Y vemos cómo han enganchado ya totalmente la guía. Está enganchada hasta la parte inferior en la estructura que subieron ayer. Y ya está en la viga corona, aquí a su paso por la esquina de la Torre C. Así que sin más dilación, seguimos, vamos a continuar. El Bernabéu no es solo una guía, son muchísimas cosas más, aparte de trabajadores y esos pedazos de cracks, los operarios. Oye, una pregunta, ¿no os falta algo aquí? ¿Eh? ¿No os falta algo aquí? No sé, pregunto. Aquí llegamos ya al fondo norte, llegamos aquí al in the middle of de Rafael Salgado, en el medio de Rafael Salgado. Y mirad cómo siguen trabajando en la instalación de los nuevos soportes, estos nuevos soportes para la futura piel envolvente, esas lamas que van a ir en la fachada, como están haciendo en el fondo sur. Oye, José Luis, qué rica la tortilla, me apetece una. Sí, es que me apetece. Yo es que tengo un gusanillo en el estómago que es que me hace tener siempre hambre. Pero restaurante José Luis, calle Rafael Salgado, qué bonito, ¿no habéis venido todavía? Pero, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos a Rafael Salgado, fondo norte. Aquí vemos como... ¡Ojo! Que están a punto de subir una aquí. La van a dar la vuelta, porque ya la han desalojado del camión. Y la van a subir, ¿eh? La van a subir, pero como unos campeones. Bueno, seguimos. Vemos... ¿Está entrando el camión? ¿Se la van a llevar?
Bueno, mientras tanto vamos a ver qué hace la góndola, pero mientras tanto vemos esos armarios, algunos completamente vacíos, otros completamente llenos de esas lamas que están llegando al Santiago Bernabéu. Ya sabéis que hemos visto un pedazo de tráiler ahí al principio de la Torre C, llenito de lamas, así que veremos a ver dónde los van colocando. Bueno, ojalá poder verlo así de fácil, pero... Oye, huele a pescado. Huele a pescado. Ah, vale, que ha pasado esta furgonetilla y a lo mejor lleva pescado dentro. Bueno, estos pedazos de cracks no están colocando soportes, están dando una capa de pintura, una capa de algún elemento que tengan que dar ahora. Ahí lo vemos. Así que me he lanzado un triple con el tema de la instalación de soportes, pero ha dado en el aro. Mirad lo que vemos. Mirad lo que están haciendo ahora mismo. Colocando otra orejeta en la parte de la esquina de la Torre D junto con el fondo norte. Ya sabéis que esa orejeta también la colocaron hace poquito, recientemente, y ahora están empezando a colocar la segunda. Ya sabéis que todas las orejetas, todas las conexiones, todas las guías verticales van conectadas a las fachadas, a las antiguas costillas del Clásic Bernabéu, y a puntito están de subir esta pedazo de pieza. Están ahí colocando con la grúa camión, la tienen que colocar en el medio todavía, y tienen que colocar las eslingas de cada grúa, pero esto está a puntito de subir. Ya sería la segunda en este fondo norte, que veis que la primera está totalmente lista y totalmente afianzada en su sitio ya, sin ninguna abrazadera, sin ningún tornillo fuera ni suelto, nothing de nothing. Mientras tanto, mirad al fondo cómo siguen trabajando en el nuevo refuerzo inferior que han colocado aquí enfrente de la puerta 47. Sé que es la puerta 47 porque está delante de mis narices, si no, no lo sabría. Pero ahí vemos cómo están soldando y reforzando todo esto. Vamos a ver ahora qué número de guía vertical sería esta en esta esquina. Real Madrid, el club blanco, líder en ventas de camisetas en la temporada 21-22. ¡Vamos ya! Otro modo angular aquí de la esquina de la Torre de Rafael Salgado y Padre Damián. Mirad ya las que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y con la que van a subir ahora en un ratito tendremos 7. Madre mía, qué bonito el modo angular de este pedazo de móvil de JR. Y os acordáis del tráiler de antes, ¿no? Del camión de antes. Mirad dónde está ahora mismo. Así que se van a poner en serio en el interior a colocar esas pedazos de piezas. Parecen como una especie de plataformas, pero esto es lo que va a indicar que esto es lo que va a ir entre medias de las bandejas y el comienzo de hormigón de la grada. Y aquí al fondo tenemos más piezas también. Madre mía, vaya día, ¿eh? Y no lo queríamos perder, JR. Otro modo angular. Mirad cómo va quedando todo esto. Ya me ha entrado hambre. Y vamos a fijarnos cómo va la viga corona. Fijaros qué estrechita es, qué estrechita es por este lado de aquí, del lateral este. Y mirad cómo va quedando. Vamos a ampliar un poquito más, donde de momento falta poquito para que se produzca ya ese beso. A lo que a la viga corona se refiere, tenemos algunos rastros, algunas huellas de quemaduras, de algunas soldaduras. Se dice soldadura, ¿no? ¿Y os acordáis en el día de ayer que dijimos que estaban intentando colocar barandillas? Pues de momento nada, no han colocado nada. Esta ya está puesta, así que seguimos. ¡Ale Real Madrid! ¡Ale, ale! ¡Ey, que se me escapa! Mirad cómo están colocando una pedazo de pica roja, como el edificio, el nuevo edificio, en estos precisos instantes. Aquí vemos en Padre Damián, mirad qué bonito el nuevo edificio desde este modo angular. Hoy, 28 de julio de 2022, mirad qué veraniego he venido hoy. Ya me tocaba, pero me arrepiento porque me hace mazo de rozadura el asa de la mochila con la piel. Veremos hoy. Hola, soy Hazard. Bueno, que me lo paso, haciendo el tonto me lo paso. Mirad, estamos aquí en the middle of de Padre Damián, en el medio de Padre Damián, y vemos cómo han progresado con la instalación de muros, Ya han cerrado completamente la parte inferior, vemos ahí unas X. ¿Eso es que lo van a demoler o qué? Es decir, lo acaban de construir y lo van a demoler. No lo entiendo, tío, no lo entiendo. Vemos también que han incorporado nueva chapa en los entresijos del nuevo edificio, en la planta superior. Ahí la vemos, que se ve un poquito más opaca todavía. Aquí lo tenemos y aquí lo seguimos teniendo. Vemos ahí al fondo el nuevo cordón que se instaló en el día de ayer y veremos a ver si luego
pasando por Sagrados Corazones, vemos uno nuevo, parece que no, pero bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Ahí seguimos teniendo esa nueva instalación de los tramos de escaleras para dar servicio al nuevo edificio y al Torreón Sur. Y mirad como todavía, de momento no hay ningún avance, de momento parece que no hayan llegado nuevas escaleras, nuevos tramos de escaleras. Seguimos todos igual, todo igual. Y este poste de la luz, que hemos pasado tantos directos juntos, cuando acabe la obra te voy a echar de menos, ¿eh? Tiene la llave de mi corazón. Vamos abandonando ya Padre Damián, vamos a entrar en Sagrados Corazones. Vamos a ver qué avances tenemos en Sagrados Corazones y a ver si tenemos nueva viga. Para. Que levantamos la mirada. Están haciendo agujeros por todos los lados, pero mirad, no tenemos vía, no tenemos cordón, pero sí tenemos tubulares. Tubulares sí tenemos. A la tubular. Mirad lo que están haciendo, agujeros por todos los lados. Me imagino que será para el sistema de canalizaciones y demás. Aquí vamos abandonando Sagrados Corazones, esta mítica rotonda donde se han celebrado tantas remontadas, sobre todo este año. Y mirad cómo han cubierto todo ese futuro Skybar en la esquina de la Torre A. Cómo han tapado de chapa todo su interior, ¿eh? Cómo se ve todo más oscuro, más opaco. Es flipante. Y como pestañees ya sabes lo que pasa, ¿no? Ya sabes lo que pasa. Bueno, así que esto es Sagrados Corazones. Esto es Padre Damián con esquina de Torre A. De momento la Torre A sigue prácticamente igual. Ahora vamos a pasar por ahí igualmente. Y de momento, pues bueno, siguen colocando nuevas piezas en el nuevo edificio. Estos tramos de escaleras que de momento siguen prácticamente igual. Ahí siguen sujetos por la parte superior. Cordón superior no ha llegado. De momento hay tubulares para seguir tratando de colocarlas. Y así va el cordón superior en la viga corona. De momento no se ha producido el beso. Dentro de poquitas semanas lo veremos en acción. Y desde aquí puedo divisar cómo están colocando las lamas en el fondo sur, justo encima de la tienda oficial del Real Madrid. Se pone en verde, pues nada, pues pasamos. ¿Queréis agua? Bueno, lo dicho, ojo que han llegado nuevas piezas. También lo que parece ser del techo del Skywalk. Aquí en la esquina de la Torre A, mirad cómo van a empezar ahora a cogerlo con las slingas para desmontarlo, perdón, para desplazarlo y transportarlo del camión al suelo. Y lo que decíamos antes, mirad cómo va progresando esta esquina de la Torre A, toda esta parte del futuro Skybar en la esquina de la Torre A, lo que decimos Padre Damián con Concha Espina. Mirad cómo va viéndose más opaco todo esto. Y a la izquierda podemos ver... me va a tapar el camión. A la izquierda podemos ver cómo van completando también de red azul, red de seguridad, para empezar a colocar chapa ya justamente en esa esquinita, que es lo único que queda. Esta grúa de Aguilar que está sustentando la pedazo de jaula que está trabajando allá arribota. Y seguimos sacando tierra del hipogeo, ya sabéis que siguen trabajando en la losa inferior del invernadero, siguen sacando escombros. Y aquí siguen metiendo arena, ya sabéis que la arena que van metiendo a las bandejas, posteriormente de haber colocado esa instalación de calefacción, esa arena la van cogiendo de este lado de aquí. A ver, que viene un autobús. Y luego desde aquí, como estamos viendo con ese pedazo de dumper y en los manipuladores, lo meten hacia el interior, aquí al ladito de la puerta 38, qué bonito. Y llegamos aquí al fondo sur, a la mítica calle Avenida de Concha Espina, última parada antes de entrar al interior, donde vemos, mirad ahora mismo lo que están haciendo. Están colocando... me he pasado de zoom, perdón. Nuevas lamas en la fachada. Ostras, lo siento, lo siento por el zoom, se me ha escapado. Lo siento de verdad, se me ha escapado. Voy a esperar un poco a que se vayan estas furgonetas porque tapan demasiado la visión, perdón. Y aquí la tenemos, sí, Simba. Mirad cómo lo van completando ya esta sección. Y aquí lo tenemos, mirad, yo creo que hoy van a completar toda esta sección de aquí. Van completando todo esto. A lo que me parece raro es que hayan colocado esta especie de tela, esta especie de protección en la zona más cercana a la Torre B y de momento no lo hayan colocado en otros sitios. Pero bueno, entramos al interior, ¿os parece? Venga, veniros conmigo. Y ahora sí que sí, bienvenidos un día más al Santiago Bernabéu. Hoy es jueves 28 de julio, mirad dónde estamos, mirad cómo ha crecido toda esta parte de la grada oeste, esa parte baja de la grada oeste. Mirad, ya se empieza a ver la B de Real Madrid Club de Fútbol. Ha avanzado esto que no veas, Esto es un sinvivir, es que no puedes pestañear, pero para nada. Seguimos elevando la mirada, vamos a la parte del fondo norte.
toda esta parte del fondo norte, donde ya sabéis que están colocando ahora mismo algunos rollos de geotextil en la siguiente bandeja. Ahí lo tenemos. Y en la siguiente, la más cercana a la grada oeste, vemos que están empezando ya a proliferar en grandes cantidades la instalación de esos rollos de calefacción, esos rollos rojos que tenemos ahí en pantalla. Y como ya en la segunda bandeja más avanzada, quiero decir, ya está prácticamente hasta con toda la arena totalmente puesta, increíble cómo ha avanzado el interior del Santiago Bernabéu de un día para otro. De momento en la grada oeste, ahí vemos que sigue prácticamente igual. No han colocado láminas de grada prefabricada en toda su extensión. Ahí vemos que falta toda esa parte. Y de momento sigue todo prácticamente igual. El motivo, no sabemos cuál es el motivo. Pero mirad como todavía sigue igual. No han colocado ninguna en el día de ayer, hasta incluso en el día de hoy. Quitamos zoom. Ahí vemos al fondo esos andamios que van colocando de diferentes formas, de diferentes maneras, cada vez que necesitan trabajar en el primer anillo LED. De momento parece que algunos de esas partes los han quitado también. Y todas las bandejas de drenaje, todas esas planchas de drenaje están acopiadas en la bandeja más cercana al lateral este. Ahí de momento pues irán colocándolas poco a poco. Ahí tenemos al fondo la parte superior de la grada oeste, donde ya sabéis que van colocando chapa en la parte superior de la viga corona. De momento toda esta parte de aquí no avanza muy notablemente. Toda esta parte del cuarto anfiteatro, la parte más superior, ya sabéis que van colocando piezas cada mucho tiempo, perdón. Parece que les cuesta un poco en ese sentido trabajar en ese lado. De momento no vemos avanzar a grandes rasgos toda esa zona de ahí. Es verdad que sí, con la instalación de la chapa en la parte superior. Y mirad lo que tenemos ahí arriba, mirad cómo van siguiendo con la construcción de la viga corona, esa estructura de la viga corona ahora mismo. Ahí vemos al fondo Torre Europa, esa es la esquina de la Torre B de Bernabé. Ahí tenemos las cubiertas, ya sabéis que están trayendo muchas lamas. Me da a mí que van a empezar a tope con las lamas en las diferentes cubiertas también. Ya tenemos todas las esquinas totalmente tapadas, excepto la esquina de la Torre A. Y podemos ver que también siguen trabajando en la demolición de aquí del palco de honor, donde ya sabéis que están colocando esta especie de refuerzos. Ahí lo vemos como están echando cemento. Y que vimos ayer cómo lo estaban colocando en esa parte de ahí. Continúan trabajando también en la parte del primer anfiteatro, entre el primer y segundo anfiteatro. Ahí tenemos a esos pedazos de cracks trabajando ahí en la zona. Pero de momento, de un día para otro, esto no tiene cambios notables, pero a ver si para la semana que viene, esta semana que acaba, no, para la semana que viene que entra, a ver si podemos ver ya grandes avances en los palcos, antiguos palcos, perdón, que es que se me ha ido la mano, los antiguos palcos del Clásic Bernabéu. Ahí de momento continúan estando los puntales, siguen aguantando esos puntales, los refuerzos. Ahí en ese lado de ahí, casi llegando a la Torre C, vemos cómo todavía sostienen paneles de encofrado. Parece que no han hormigonado todavía en esa zona, o no han quitado los paneles de encofrado. Y vamos a entrar ya prácticamente en el lateral oeste, donde ya sabéis que están delineando los nuevos pasillos con esos paneles de encofrado. Ahí vemos perfectamente cómo van a ser los nuevos pasillos y cómo están empezando ya a reforzar los antiguos con esas estructuras, esas maderas amarillas. De momento no avanzan muy notablemente, pero vemos que sí quitan bastantes asientos. Bastantes asientos quitan para poder trabajar, parece que mucho mejor. En algunos lados como que quitan muchos asientos. Y en este lado de aquí están empezando también parece que a enfoscar. Ya estamos justo en la parte central del lateral oeste, donde en algunos lados tenemos muchos avances, tenemos a muchos trabajadores.
Y mirad cómo va avanzando día a día toda esta parte del primer anfiteatro. De momento el primer anfiteatro del lateral oeste es el único que han trabajado, es el único que han quitado los pasillos. No han hecho nada ni en el fondo norte ni en el fondo sur, solamente en el lateral oeste. Ahí vemos cómo siguen trabajando en los refuerzos de ese futuro primer anillo LED que va a haber en el Santiago Bernabéu. He de recordar que para los primeros partidos de Liga no va a haber, para las primeras jornadas aquí en el Santiago Bernabéu, no va a haber el primer anillo LED, no parece que vaya a llegar, así que colocarán el antiguo, el del Classic Bernabéu, el de toda la vida, vamos. Y ahí tenemos a esos pedazos de cracks colocando, como hemos visto, en la parte de fuera, cómo entran los dumpers con la tierra, con la arena, y la van depositando en la nueva bandeja donde van a colocarla. Vale, vamos a sentarnos en la parte del mirador y mirad cómo va avanzando, cómo se va viendo ya de otro color la parte interna donde los antiguos palcos, cómo va avanzando. Ayer ya lo vimos así, pero avanza a grandes pasos toda esta parte de entre el segundo y tercer anfiteatro. Estos nuevos palcos que va a haber, esa zona interna, esas galerías que están haciendo. Por cierto, tenéis un short en mi canal desde la Torre B, donde se ven prácticamente una fila más abajo, se ve lo que están haciendo, lo que están trabajando, cosa que no se ve desde aquí, desde el tour. Así que os recomiendo, os invito a que lo veáis. Justamente, mira, vamos a mostrarlo. Justamente es en esa zona, toda esta parte de aquí, toda la parte interna, tenéis un short en el que podéis ver cómo va avanzando. Seguimos hablando, en este caso hablamos del primer anfiteatro. Como hemos hablado del fondo norte, mirad cómo siguen respetando también las escaleras ahí, siguen aguantando los puntales. De momento no parece que hayan construido nada. Lo único, esa primera fila más cercana a los antiguos palcos rectangulares. Y de momento igual, esta parte de aquí, que continúan igual, con esos puntales, al igual que en el fondo norte. Esa red azul de seguridad para proteger de cascotes y de escombro. Ahí está la puerta de Alcalá. Y vamos a sentarnos ahí, como decíamos antes, a ver qué podemos divisar. Ya sabéis que están colocando mucha arena en la parte de la nueva bandeja. Están ahí los dumpers entrando cada 2×3. Están hormigonando, ya sabéis, ahora de momento no, pero están hormigonando el túnel logístico. Y aquí tenemos toda la parte del lateral este, donde ya sabéis que están colocando los nuevos cordones. Han sido colocados en esta parte de aquí, justo, es que no se ve, justo en esta parte de aquí. Y de momento aún no se ha producido el beso. Ahí siguen esos cordones superiores, en el que dentro de poco también van a instalar un nuevo cordón que tienen preparado ahí en la parte de Sagrados Corazones. Y vamos a ver si tenemos algún tipo de avance en la parte de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, ahí en la esquina de la Torre D, donde ahí parece que están empezando a colocar revestimiento en la parte de ese tramo de escaleras, ese descansillo, pero parece que esos muros siguen prácticamente igual. Quitamos zoom, ahí se pueden ver ya esas guías, esos soportes en la esquina de la Torre D. Y aquí tenemos todo el Santiago Bernabéu, todo el interior de Santiago Bernabéu. Hoy, a 28 de julio, tenemos el vídeo del exterior del interior, así que espero que os haya gustado y os haya servido. Así que muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao, chao. ¿Estáis preparados? Venga, pues 1, 2 y 3. ¡A la Madrid! Eso es, vamos ya.